nos contesta que qué puede ayudarnos con respecto a, ¿no? Y fijaos que no ha hecho ninguna no ha hecho ninguna consulta. Vamos a decirle, pues quiero saber qué es Orion. Y vamos a ver cómo, pues, efectivamente, en la base de conocimientos entra a hacer la búsqueda y nos contesta que el proyecto Orion es un programa anual de prevención de absentismo escolar, su objetivo es identificar las causas del absentismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Si entramos aquí a educación Orion, prevención del absentismo, ficticio, evidentemente, esto me lo hizo ChatGPT, pero el objetivo es identificar las causas, vemos cómo nos contesta. Podríamos hacer, pues yo qué sé, vamos a irnos aquí a deportes, piscina municipal de Noray. Vamos a ver, piscina de Noray, ¿vale? Y vamos a ver si nos contesta. Perfecto, determina que es área de deportes, va a buscar la piscina municipal de Noray, es una piscina climatizada con 6 calles, ¿vale? Vamos a entrar a verlo, 6 calles, zona de pilate acuático, hora estacional. Seguramente ya has integrado RAG, pero el bot aún se va por las ramas. La clave, tienes que filtrar y para ello lo que tenemos que hacer es entregarle o escribirle una serie de metadatos a todos nuestros documentos. Bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a estar viendo cómo etiquetar tus documentos con metadatos y consultar en Qdran, nuestra base de datos vectorial, con filtros en cadena para traer solamente los fragmentos de información que necesitamos para cada consulta y evitar respuestas fuera de lugar. Si quieres ver cómo se monta todo este flujo, quédate hasta el final de este vídeo que te lo muestro paso por paso. Perfecto, pues aquí ya estamos compartiendo pantalla y lo que estamos viendo es nuestro sistema de RAG que, bueno, básicamente tenemos por un lado, o sea, lo tenemos dividido en dos, digamos, flujos de trabajo distintos, aunque lo tenemos todo en el mismo workflow, que es básicamente un punto en el que cargamos los documentos, ¿vale? Y un punto en el que tenemos montado nuestro sistema de chatbot, que como ya podéis ver, pues no es sencillamente un trigger de chat conectado a un agente y conectado a una base de datos, ¿vale? Que lo que tendríamos en una vista normal sería básicamente esto. Tendríamos por un lado esto de aquí y este agente sería el que se conectaría y haría las peticiones correspondientes, sino que lo que tenemos es básicamente una serie de, digamos, filtros previos a toda la conversación para que nuestro agente final pues, pueda dar una respuesta como toca. Antes de centrarnos en ver cómo funciona todo esto, ¿vale? Vamos a estar mostrando una estructura general, un pequeño resumen, un breve esquema de cómo funciona todo esto, ¿no? Para quien no lo sepa lo que es RAG, pues al final RAG es una técnica que lo que permite a los modelos es acceder a otro tipo de fuentes de información, ¿vale? Resumiéndolo mucho. Básicamente todos los modelos LLM tienen una serie de conocimiento que llegan hasta cierto día, ¿no? Que es básicamente pues, los modelos que conocemos como OpenAI, o sea, como ChatGPT de OpenAI, como Gemini de Google, todos estos, ¿vale? Esos tienen información hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un chatbot que lo que queremos es que hable de lo nuestro, de lo que nosotros hacemos, de los servicios de nuestra empresa, de lo que sea, pero que sea nuestro, que sea información nuestra? Lo que tenemos que hacer es implementar un sistema de RAG a un agente, ¿vale? Básicamente lo que hacemos es darle cierta información para que el conocimiento no sea el obsoleto que tiene o el conocimiento limitado, vamos a decir, ¿vale? Y lo que hacemos con el RAG es minimizar muchísimo las alucinaciones. Es normal que si en una empresa le hacemos una pregunta a un agente que conoce de nuestra empresa, o sea, que no conoce de nuestra empresa y que tiene cierta información general sobre un tema, pues responda con esa información general. Pero si nosotros tenemos algo que es preciso, pues no vamos a encontrar esa precisión, por lo tanto vamos a recibir, o sea, vamos a tener alucinaciones. ¿Cómo funciona este sistema de RAG que yo tengo implementado? Funciona exactamente igual que todos, pero lo que hacemos es extraer una metadata e incluirle a los chunks esa metadata. Primero de todo, para poder continuar y entender exactamente todo lo que vamos a estar explicando, tenemos que hacer especial énfasis en dos conceptos, ¿vale? Que es el chunk y que son los embeddings, ¿vale?
El chunk es básicamente un fragmento pequeño, bueno, depende de lo que nosotros le digamos, cuanto más pequeño, evidentemente podemos llegar a tener más precisión, pero también vamos a tener más coste, lo veremos más adelante. Pero básicamente es cómo dividimos nuestro documento, que puede ser, pues como aquí lo dice, en palabras, en párrafos o secciones, ¿vale? Esto del chunk lo hace directamente nuestra base de datos vectorial o lo podríamos llegar a hacer nosotros, ¿vale? En este caso, de cierta manera lo hemos medio limitado, aunque no del todo, para que esté más o menos separado por palabras, pero además tenga una coherencia en párrafos y secciones, ¿vale? Lo veremos ahora más adelante. Luego tenemos el concepto de embeddings, ¿vale? Cuando nosotros cargamos información a una base de datos vectorial, no se carga la información como tal en texto, sino que se convierte a vectores, ¿vale? Y los vectores son números. Por lo tanto, el embedding es una representación numérica, es un vector de un chunk. Lo veremos ahora un poquito más abajo en esta sección de aquí. Y básicamente convierte el lenguaje natural nuestro en matemáticas para los algoritmos de los ordenadores. Ya entrando un poco en lo que hacemos nosotros, en la precisión que buscamos con este tipo de RAG, nosotros hemos dividido o le hemos dado a los chunks una serie de información que se llama metadata. Esta metadata yo he decidido darle pues, el tipo de documento que tengo delante, la categoría, la subcategoría, la sección y el contenido, ¿vale? Aparte de todo esto, enriquecemos con un resumen del documento completo al que pertenece ese chunk, una descripción del documento, un análisis del documento, una conclusión y un keywords research. Queda de las keywords que tiene ese documento y se las damos a los metadatos. Por lo tanto, tenemos por un lado los metadatos del chunk en concreto y los metadatos del documento al que pertenece el chunk. Entonces, aquí ya pasamos a la parte donde transformamos nuestra información en vectores. Es decir, básicamente lo que hemos visto antes de los embeddings quiere decir que este texto de aquí que dice reporte de ventas Q4, cuando lo transformamos a vectores, da una serie de números que, bueno, que vienen representados así, o sea, son decimales mucho más largos, pero que bueno, aquí lo hemos acortado, ¿vale? Y cada uno pues tiene su, digamos, su código de número. Esto, para que nos entendamos, hablando rápido, esto es exactamente lo mismo que esto. Sencillamente esto está en texto y esto está en número. ¿Cómo vamos a recuperar o cómo vamos a hacer que nuestro RAG tenga un contexto? Porque el RAG simple va a buscar la información al documento en base a donde está posicionado ese vector. Y ahora lo veremos un poquito más adelante. Pero nosotros lo que hacemos es un prefiltro, un contexto al RAG, ¿vale? Le estamos dando contexto al RAG para que sepa dónde tiene que ir a buscar la información con más precisión. Entonces, básicamente, vamos a hacer una petición, vamos a ir a un extractor, ¿vale? Que si voy pasando a la otra pantalla lo vamos a estar viendo. Vamos a hacer una petición. Aquí, básicamente, esto lo explicaré después, pero tenemos un chat memory, que es sencillamente ver cómo que hemos estado hablando previamente para tener ese contexto. Y pasamos a un extractor de información. Una vez extraemos esa información, normalizamos los datos o nos damos cuenta de si se está hablando de otro tema y finalmente organizamos esos datos y se le entrega a la gente, se le da un ojo a la base de datos en base a todo lo que hemos filtrado antes. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar con el Schult. Lo veremos, ¿vale? Hay dos tipos de filtro en Qdran, que son el MAST y el Schult. Nosotros en este tipo de RAG que vamos a implementar, como es un RAG que no tiene una precisión exacta en cuanto a palabras, y me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, montamos un RAG para un despacho de abogados, por ejemplo, que tiene artículos, y los artículos son exactamente igual, del artículo de 2.2 de no sé qué, pues es exactamente el 2.2, pero aquí estamos trabajando con información que, digamos, de alguna forma es más texto plano, más información genérica, no estamos hablando de documentos donde todo viene correctamente predefinido, por lo tanto utilizamos la herramienta Schult. Y finalmente hacemos la búsqueda tipo Schult, que lo veremos. Conseguimos ese contexto de alta fidelidad, que le llamamos, y el LM genera la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona una base de datos vectorial? Pues una base de datos vectorial es básicamente en base a los códigos que se sacan por cada palabra, palabras clave, frases clave, ese tipo de cosas, se van colocando en el espacio, ¿vale? Imaginemos un espacio infinito donde se van posicionando nuestros diferentes chunks, o sí, diferentes vectores en el espacio. Entonces, cuando se hace una petición, en base a esa petición se sacan una serie de códigos por la petición. Y eso coloca nuestra petición, que sería el asterisco, la consulta,
lo coloca en un lugar específico de la base de datos vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente los documentos que están más cerca son los que más información relacionada tienen. Entonces, en base a eso, sabemos que para dar la respuesta al usuario, tendríamos que ir primero de todo a mirar este dato de aquí, este chunk de aquí, seguro. Y el siguiente, pues el siguiente seguramente sería este o este de aquí, ¿vale? No vamos a consultar en este de aquí una petición que se posiciona en la base de datos vectorial en este punto. ¿Vale? Espero que se entienda. Digamos que se posiciona en base a dónde va a estar su información o dónde puede estar colocada. ¿Bien? Entonces, ¿qué conseguimos con, digamos ese contexto previo que le damos? Pues conseguimos una mayor precisión, eso de entrada, ¿vale? En vez de tener solamente similitud en lo que es en lo que son los datos vectoriales, tenemos además un should, un filtro aplicado para que descarte quizás cosas que estén cerca y no tengan que ver con ese documento, ¿vale? Con esa información o con esas palabras clave y reducimos al máximo las alucinaciones. Esto sería la explicación previa, no me quiero enrollar más, quiero pasar directamente a enseñaros cómo funciona y cómo está preparado este sistema de RAG, así que vamos a pasarnos ahora aquí y lo vemos. Para los que no hayáis visto nunca pues, un sistema de RAG, os dejaré un vídeo por aquí arriba donde hacemos una implementación de este sistema y donde explico exactamente cómo funciona absolutamente todo, ¿vale? En este solamente incorporamos cambios en la parte de extraer metadata y de dividir el texto. Todo lo demás, si no recuerdo mal, funciona exactamente igual. Bueno, aquí también incluimos la información. Básicamente, en el extraer metadatos vamos a extraer más metadatos del que extraemos en un RAG normal y en el dividir texto en categorías, digamos que le he llamado, sí, en categorías es como nosotros hemos seccionado la información. Entonces, antes de continuar con nada de esto, voy a compartiros los documentos que tengo, bueno, voy a compartiros uno de los documentos para que veáis qué tipo de información tenemos. Esto es básicamente información totalmente inventada por ChatGPT. Por tema de privacidad no puedo mostrar pues, los trabajos que realmente hago. Así que lo que hacemos es, lo que he hecho ha sido básicamente intentar simular trabajos que hemos hecho pues, con empresas como tipo ayuntamientos, que trabajamos con algunos de ellos, y básicamente seccionamos la información en diferentes puntos, ¿vale? Categoría, subcategoría y secciones, ¿vale? Y dentro de la sección pues, está el contenido. Digamos que esta es la información, así es como está dividida. ¿Qué dificultad hay y por qué tenemos que hacer ese precontexto? Bueno, pues porque quizás un ayuntamiento, ¿vale? Puede tener 30, puede tener 35 áreas, ¿vale? En este caso, pues aquí yo os he mostrado el área de deportes, pero también existen otros tipos de área. Un segundito que lo abro por aquí. Tenemos el área de educación, por ejemplo. Entonces, claro, la palabra, por ejemplo, municipales, puede aparecer en el área de educación, pero también puede aparecer en el área de deportes. Y por eso es tan importante filtrar, porque en la base de datos vectorial, si detectamos la palabra municipales, todo lo que tenga relación con municipales va a aparecer cerca. Por lo tanto, tenemos que filtrar qué tipo de temas municipales, ¿no? En este caso, pues centros educativos municipales tendremos un contexto, que ahora lo veremos, que nos dice que tenemos que ir al área de educación a buscar esa información. Pero si estamos buscando polideportivos municipales, municipales no era la palabra, pues sabemos que polideportivos municipales no tenemos que ir a educación, tenemos que ir a deportes, ¿vale? Espero que se haya entendido un poco el ejemplo con esto. Entonces, lo que hacemos es cargar el documento. No me voy a centrar en cómo funciona todo esto, es básicamente un formulario, extraemos la información, nombramos el documento, ¿vale? Aquí yo ya lo tengo todo preparado. Insisto, si lo queréis ver en detalle, tengo un vídeo donde lo explico y me voy a centrar en lo importante. Aquí borramos los datos, como siempre, y aquí hacemos la extracción de la metadata. ¿Vale? Básicamente, aquí lo que le hemos dicho es que queremos extraer el resumen del documento, la descripción del documento, un análisis del documento, una conclusión, unos keywords y básicamente pues un prompt, ¿vale? Que básicamente le decimos que es un experto en algoritmos de extracción y que extraiga la información relevante. Punto. No nos hemos enrollado mucho más. Queremos la información correctamente estructurada y que nos dé lo relevante, nada más. Luego pasamos a dividir el texto en categorías para entregarlo
a la base de datos vectorial, luego hacemos la carga de la base de datos vectorial, yo en este caso le he llamado Aeto YouTube, aquí no tenemos información, ahora se nos cargará cuando hagamos la primera carga de documentos, y en el data loader, ¿vale? Básicamente al contenido que se va a cargar a la base de datos vectorial le damos esa información, el tipo de documento, el resumen, la descripción, el análisis, conclusión, keywords y, como hemos dicho antes, categoría, subcategoría, sección y contenido. Bien, hasta ahí sería la carga. Entonces, vamos a hacer una prueba de cómo funciona. Vamos a darle aquí, execute, ¿vale? Vamos a añadir este archivo y vamos a ver cómo se pone a trabajar. Perfecto. Ahora ya extrae la metadata. Vamos a ver cómo aquí se nos está extrayendo pues, documento informativo, el área de deportes de la administración local. Se presenta en vale, vale, porque acabó. Me saltó porque acabó, pero digamos que ya tenemos acabado el RAG. Bien. Vemos aquí cómo se nos ha cargado la información. Ahora a cada chunk se le ha entregado toda esta información, ¿vale? El tipo, toda la información y finalmente la categoría, la subcategoría, la sección y el contenido. Y eso nos da que tenemos 15 documentos divididos en categoría y 15 chunks. Por lo tanto, hemos conseguido seccionar correctamente los chunks sin tener que entrar en el chunk size, el overlap y todo esto, que deberíamos de ponerlo lo suficientemente amplio para que pueda entrar esa información. Yo ya me he asegurado que en principio entra todo. Pues ahora si nos vamos a la base de datos vectorial y le damos a actualizar, vemos cómo nos ha cargado los 15 puntos y si entramos podemos ver cómo tenemos, aparte del contenido de la información que viene aquí en texto, tenemos una serie de metadatos que tienen que ver pues, con todos los metadatos que hemos querido dar, ¿vale? Si nos vamos a ver la información que cargamos en el anterior vídeo, veremos como en metadatos solo cargamos en su día el tipo. Así que esa sería la forma de hacer la carga. Voy a cargar otro documento más, que he cargado educación, por lo tanto vamos a cargar deportes ahora. Vamos a ver cómo está funcionando. Sí, era educación, ¿no? El que he cargado, si no se nos borrará, sí. Vale, perfecto. Ya se nos ha cargado también la información, la información que acabamos de poner. Y voy a cargar 3 documentos más. Lo voy a ir haciendo y lo voy a poner de forma acelerada. Perfecto, pues ya hemos cargado todos los documentos y aquí ya si filtramos vemos cómo tenemos los 91 puntos de todos los documentos que acabamos de cargar. Esto sería todo con respecto a la carga y aquí viene la parte más importante bajo mi punto de vista, que es cómo elaboramos todo este procedimiento de aquí. Para ello voy a explicarlo brevemente y luego vamos a entrar en detalle a hacer una serie de consultas. Lo primero que tenemos de todo es el cuando nos entra un mensaje y pasamos por un Chat Memory Manager. Esto no es nada más que recoger la memoria que ya tenemos organizada en el agente, que sería esta de aquí, que le tenemos un contexto de 5 mensajes, y entregársela a un código. Ahora lo veremos más a fondo, pero este código, ¿vale? Que no os preocupéis porque lo tendréis, básicamente coge el último mensaje del usuario con el último mensaje de la IA. ¿Qué nos proporciona esto de aquí? Pues que cuando se está hablando con un chat conversacional y se está hablando de un tema, cuando ese chat conversacional nos pregunta si queremos más información sobre algo y le decimos, por ejemplo, sí, el sí no tiene nada que ver con ningún documento. El sí, es un afirmativo. Pero estamos diciendo sí a algo, ¿vale? Para que este extractor de información, que como veis no tiene memoria, pueda hacer esa extracción correctamente, le tenemos que entregar, digamos, yo le entrego la última interacción que ha habido. Y en base a esa última interacción que ha habido, él es capaz de hacer esta extracción de información, ¿vale? Vamos a ver exactamente cómo funciona esto. Básicamente, esto
es digamos, es una especie de copia de lo que teníamos anteriormente. Anteriormente me refiero al que nos extrae la metadata, pero para la extracción de información. ¿Y cómo lo hacemos? Le decimos que básicamente, porque el que más nos importa es el tipo, que para sacar el tipo de documento sobre el que está hablando el usuario, determine de qué área está hablando. ¿Y cómo hacemos eso? Lo que hacemos es decirle que su objetivo es determinar el mensaje y clasificarlo, es el tipo de mensaje. O sea, tiene que determinar el tipo de área, que hay muchas áreas distintas y le explicamos de qué se encarga cada área. En un breve resumen, ¿vale? Como veis, el área de deportes de nuestro documento lo hemos separado en 3, 4 párrafos, ¿vale? Cuando realmente pues tenemos muchísima, muchísima más información. Vamos a verlo aquí, como el área de deportes tiene un total de 3 páginas con muchísima más información. Digamos que en este solamente tiene 3 páginas, pues que puede haber documentos que tengan 10, 15, 20. Y el resumen no va a dejar de ser, en vez de 4 párrafos, quizás 5. Por lo tanto, le damos un breve resumen del documento, de todos, ¿vale? Educación, área de empleo público, todo esto es lo que hemos ido cargando en cámara rápida, juventud, OAC, y le damos una serie de información y palabras clave. Perfecto. Vale, aquí tenemos el nodo if, que básicamente el if, no voy a entrar a ver cómo funcionaría esta parte, porque en todo momento voy a hacer consultas que tengan que ver, pero si la consulta no tuviese nada que ver, setearíamos una serie de datos, ¿vale? Intentaríamos pues setear la categoría y la subcategoría sin no tener el tipo. Pero básicamente nos vamos a centrar en los documentos que sí que tienen, o las peticiones que sí que tienen un tipo de respuesta, o sea, un tipo de documento. Y para ello, cuando el documento, o sea, cuando el tipo exista, nos iremos por aquí. Y lo que vamos a hacer es nombrar ese documento, ¿vale? Nombrar ese tipo. ¿Cómo? Pues utilizando exactamente el mismo prompt que hemos utilizado antes en la carga de los documentos. Cuando el tipo que nos venga alimentado tenga que ver con estas áreas, sencillamente que saque el dato de esas áreas. Bien, luego vamos a, en base al tipo, a sacar esta información, o sea, a colocar el tipo que nos acaba de llegar junto con el resumen del documento que nos entrega previamente el extractor de información, ¿vale? Porque aparte nos entrega el resumen, en la descripción, el análisis, nos lo entrega absolutamente todo y lo pasamos por un code. Y aquí viene la parte más, digamos, peliaguda o la más compleja de configurar. Este nodo código solamente nos da una expresión que es la expresión que tenemos que colocar en la base de datos vectorial, ¿vale? El agente no deja de ser un agente conversacional, ¿vale? Vamos a ir por partes, donde decimos pues, que es el agente virtual del Ayuntamiento de Solaria, que es totalmente inventado, la fecha actual, su única fuente de información es pues, un documento estructurado en categorías, subcategorías y secciones, bueno, y una serie de datos de comportamiento, ¿vale? No voy a entrar al prompt, lo tendréis, os lo entregaré, como siempre entrego todos los workflows, y lo tendréis. Luego le conectamos un modelo de lenguaje, como siempre, una memoria y una herramienta Think, ¿vale? Que básicamente lo que le decimos a la herramienta Think es que si tiene ciertas dudas en alguna cosa, pues se apoye, digamos, en intentar buscar un mejor contexto o lo que sea. Rara vez la utiliza, pero bueno, no está de más tenerla ahí. Y luego entonces entramos en la base de conocimiento. ¿Cómo funciona esta parte de aquí? Pues una descripción muy simple, donde le decimos que utilice esta herramienta para obtener el conocimiento necesario para responder las consultas. Le decimos a qué, vamos a ver si consigo que aquí, seleccionarlo, le decimos a qué base de datos vectorial tiene que hacer la consulta, le ponemos un límite, yo en este caso me gusta poner 10, puede ser menos, cuanto más, pues más caro va a ser el sistema, pero bueno, yo trabajo con 10 y hacemos un filtrado, ¿vale? Que aquí lo tengo en expresión porque es la expresión que nos da el código. Vamos a hacer una consulta y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a decirle, dame información sobre el área de deportes. No sé qué consulta hacer, por eso quiero hacer esta para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Vemos como el extractor de información ya determina, evidentemente, se lo hemos dicho, que es del área de deportes, pero ahora haremos consultas más complejas que veréis cómo es capaz de determinarlo. Pasa por donde tiene que pasar y pasamos por aquí y vemos aquí qué es lo que nos saca. Esto nos da una expresión, ¿vale? Que es exactamente esta de aquí.
Y aquí lo que le estamos diciendo, ¿vale? La diferencia entre el should y el must es la siguiente. Básicamente utilizamos el should porque el must es una obligación. Y me explico. Esta misma expresión de aquí, si cambiamos el should por la palabra must, M-U-S-T, nos dice que, o sea, el must nos obliga a que la información que estamos dando sea exactamente igual. Por lo tanto, como en este caso no estamos hablando, como hemos dicho antes, de artículos que son específicos, que son exactos, ¿vale? Sino que estamos hablando sobre documentos que son mucho más conversacionales, vamos a decir, que no son tan de manera ingeniera, sino que necesitamos un chatbot conversacional, no podemos utilizar un must. Podríamos utilizarlo, pero deberíamos de hacer un prefiltrado tan extenso que para mí no sería ni siquiera lógico. ¿Por qué? Porque debería de coincidir exactamente que el tipo de área, o sea, que la metadata sea área de deportes, que se llame la categoría información general, ¿vale? Y que la sección se llame área de deportes. ¿Por qué? Porque no hemos determinado ningún sitio. En cambio, en el should le damos cierto peso a ciertas palabras. O sea, lo que hacemos es decirle que deberías de centrarte más en la información que contiene estas palabras de aquí, en los puntos en los que las tiene. Dicho esto, utilizamos el should porque no es una obligación que sean exactamente estas palabras, sino que le da, digamos, más peso a los chunks que tienen esa información. Así que sacamos esta expresión de aquí y se la entregamos a nuestra base de conocimiento. Vamos a verlo aquí. Como le decimos que, bueno, como le damos esta expresión de aquí que la ha generado nuestro código. La podríamos escribir manualmente, pero prefiero que nos la haga el código y directamente le damos la expresión y así pues, evitamos posibles errores. Básicamente le estamos diciendo que la metadata tipo, pues que el tipo tenga que ver con área de deportes, que la categoría, pues que sea información general, ¿vale? Y que la sección pues tenga que ver con área de deportes. Eso es lo que nos ha dado el código en base pues, a la información que le ha entrado a él. Aquí la información viene determinada aquí. El tipo, la categoría, la sección. ¿Podríamos ser mucho más concretos? Podríamos ser mucho más concretos y decirle que las categorías, pues tenemos esta serie de categorías en la área de deportes, esta serie de secciones, no lo hemos hecho, pero ahí os animo a que lo probéis porque es un punto de filtro más. A mí no me hace falta para el tipo de contenido que hacemos. Con esto me funcionan las bases de datos vectorial perfectamente para este tipo de trabajos, por lo tanto, me es más que suficiente, pero insisto, es muy mejorable. O sea, en tipos de RAG hay muchos tipos y cada uno utiliza el que mejor le funciona. Y ahí está la magia del RAG de poder hacerlo como nosotros necesitemos. Bueno, aquí como ya hemos podido comprobar, pues nos ha contestado, ¿vale? Y básicamente, si entráramos a revisar la información, pues veríamos que nos ha hablado a nivel general del área de deportes, porque básicamente le hemos dicho que nos dé información sobre el área de deportes. ¿Vale? Vamos a reiniciar, vamos a poner un hola. No sé si nos va a coger la memoria. Últimamente el reiniciar de aquí no me tal. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Perfecto. Vamos a hacer una pregunta concreta que vais a entender entonces ahora la explicación sobre las palabras clave. ¿Vale? A ver si encuentro aquí la parte. Vale, perfecto. Proyecto Orion. Evidentemente, si tú le preguntas a un ChatGPT qué es el proyecto Orion, no va a tener ni idea de lo que es el proyecto Orion, salvo que fuese algo público. Pero el proyecto Orion puede ser un proyecto de un ayuntamiento, como puede ser el programa Nova. ¿Qué pasa? Si nosotros no le decimos al contexto que Orion pertenece al área de educación, no vamos a poder entregar esa información. ¿Vale? Entonces, quiero saber qué es Orion. ¿Vale? Vamos a ver cómo en el extractor de información nos va a llevar directamente, como lo estáis viendo, al área de educación y nos va a contestar: no tengo información sobre él en el documento disponible. ¿Quieres que te ayude con otra consulta? Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Consulta sobre el programa Orion. Aquí nos llega la información, metadata, proyectos. Vale, perfecto. Pues acabo de localizar, como habéis visto, ha fallado el tema de Orion y os voy a explicar exactamente dónde ha fallado, porque yo no me había fijado. Y tenía que ver con el extractor de información. Vale, y quiero ir a enseñaros las ejecuciones con
esto, por ejemplo, donde he preguntado qué era Nova, y vais a ver como la respuesta de la base de datos vectorial, ¿vale? Está bien que me haya pasado para que veáis lo delicado que puede llegar a ser el filtro. La respuesta viene vacía, ¿vale? Y os quiero enseñar el motivo. Fijaos cómo viene aquí área de educación de YouTube. Y quiero que os fijéis en la O, que no tiene acento. Bien, si hubiéramos utilizado un must sería aún peor. ¿Qué ocurre? Que en nuestra base de datos vectorial el tipo viene con área de educación YouTube. Por lo tanto, si el tipo, que es algo que sí que queremos que lo busque, no le hemos puesto el acento, por lo tanto, tiene un problema a la hora de buscar. ¿Qué hemos hecho en una de las siguientes peticiones, cuando hemos dicho que es Orion y sí que nos ha contestado? Fijaos que cuando hacemos la petición, el área ya se llama área de educación YouTube, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestra búsqueda en el tipo, ¿vale? La categoría y la sección, digamos que lo tiene ahí como posible información, pero nosotros basamos nuestra búsqueda en el tipo. Y luego él en los metadatos entra y hace la consulta o mira exactamente donde tenga que mirar, pero se basa en el tipo. Si el tipo está mal escrito, pues no funciona. Entonces, quiero volver a hacer funcionar esto, donde le vamos a poner un hola, ¿vale? Vamos a ver cómo se pone a trabajar. Pasa por arriba porque le tengo dicho que no lo pase por abajo, ¿vale? Como os he dicho antes, el tema del tipo es básicamente que siempre me dé un tipo, ya está, área OAC, listo. ¿Por qué? Porque esto se utiliza para otras cosas y bueno, ya prepararé un vídeo específico para eso. Nos contesta que qué puede ayudarnos con respecto a, ¿no? Y fijaos que no ha hecho ninguna no ha hecho ninguna consulta. Vamos a decirle, pues quiero saber qué es Orion. Y vamos a ver cómo, pues, efectivamente, en la base de conocimientos entra a hacer la búsqueda y nos contesta que el proyecto Orion es un programa anual de prevención de absentismo escolar, su objetivo es identificar las causas del absentismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Si entramos aquí a educación Orion, prevención del absentismo, ficticio, evidentemente, esto me lo hizo ChatGPT, pero el objetivo es identificar las causas, vemos cómo nos contesta. Podríamos hacer, pues yo qué sé, vamos a irnos aquí a deportes, piscina municipal de Noray. Vamos a ver, piscina de Noray. Y vamos a ver si nos contesta. Perfecto, determina que es área de deportes, va a buscar la piscina municipal de Noray, es una piscina climatizada con 6 calles, ¿vale? Vamos a entrar a verlo, 6 calles, zona de pilates acuático, hora estacional, cuenta con pilates acuático. ¿Por qué está siendo capaz de contestar estas preguntas? Os estaréis preguntando. Pues básicamente porque no he entrado antes en detalle, pero nosotros en el extractor de información, si nos vamos al área de, por ejemplo, educación de YouTube, nos vamos a dar cuenta cómo le mencionamos el proyecto Orion, que está aquí, ¿vale? Presenta los proyectos educativos municipales como Orion y como Nova. Si nosotros eliminamos esta parte de aquí, no debería de ser capaz de contestar, ¿vale? No sé si en algún punto más tiene contexto. Entonces vamos a hacer esa prueba para ver. Voy a salir y a volver a entrar para hacer la consulta. Vamos a decirle qué es Orion. Y fijaos que al haber eliminado toda la parte de Orion, de allí ya no tiene información, ya no sabe ni siquiera por dónde tirar. Él ha tirado por OAC porque no le he dicho que tire por abajo y determine, sino que siempre saque, no le hemos limitado, ¿vale? Para este ejemplo. O sea que esta parte del if la podríamos eliminar. Pero llega a la base de conocimiento y saca información del área de OAC, pero como no hay nada, como no hay absolutamente nada, no puede decirnos qué es. Entonces, es súper importante en la parte de la extracción de información que nosotros, además de darle un pequeño contexto del documento, le mencionemos palabras clave para este tipo de consultas. Así que nada, esto sería todo. Quería mostraros cómo funcionaba el tema del contexto al RAG. Es muy mejorable, muy mejorable. Podríamos llegar a determinar en el extractor de información
cómo se llaman todas las áreas, perdón, cómo se llaman todas las categorías, todas las subcategorías, todas las secciones que tenemos por cada documento. Y ahí entonces sí que podríamos quizás, en base a en la sección, por ejemplo, la sección piscina municipal de Noray habla de la piscina. Vale, lo deberíamos de determinar antes. Podríamos llegar a hacer ese filtrado. ¿Es interesante hacerlo? Bajo mi punto de vista, no lo es para este tipo de chatbot. ¿Para cuál lo es? Para uno que tenga artículos específicos, como por ejemplo pueden ser pues, leyes que siempre tienen artículos y ese tipo de cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, el artículo 230 de la ley de urbanismo, por ejemplo, me lo estoy inventando, no tiene nada que ver con la 230 de la ley de cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros determinamos la ley de urbanismo 230, él ya va a hacer el filtro. Ley de urbanismo 230, punto, no se va a ir a la ley de cualquier otra cosa. Para eso serviría el MAST. Nosotros con el SHULT y el tipo de documento ya nos es suficiente, más la metadata para que el RAG pueda, digamos, dentro de ese tipo de documento ir a buscar la información concreta, ya tenemos más que suficiente. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os sirva. Os dejo, como siempre, en la parte de abajo acceso para que podáis descargar el workflow completo. Y nada, espero que lo pongáis en práctica y que os funcione. Nos vemos en el siguiente.